¿Quién como Dios? Nadie como Nadie Dios. como Dios. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y bueno, agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que nos regala, por darnos la gracia de poder estar nuevamente en esta mañana de lunes, donde nosotros como padres sacamos este espacio maravilloso para podernos formar, para poder hacer hijos libres, perdón, irresponsables, que quieran ir al cielo, que amen las virtudes. Por eso agradecemos que nos acompañen en esta mañana, que estén con nosotros. Qué importante nosotros como padres estar a la vanguardia de la educación. Y esta manera de cuando uno comienza a formar, cuando uno como padre comienza a interesarse por la educación de sus hijos, cuando dedica ese tiempo a la formación, qué mejor manera de mostrarles el amor a nuestros hijos, donde estamos preocupados por ellos, por su presente, pero también por su futuro. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta mañana, que Él a través de su Espíritu Santo venga llenando con sus dones, con sus gracias, con sus carismas, que el Señor venga a regalarnos todas las gracias actuales y de estado para poder llevar esta misión tan grande de poder formar a nuestros hijos. Vamos a ponernos en disposición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, te queremos entregar esta mañana. Te queremos suplicar que nos acompañes con tus dones, con tus carismas, que sea tu fuego abrasador, Espíritu Santo de Dios. Te suplicamos que en esta mañana venga sobre cada uno de nosotros, sobre todos los que nos ven, para que tú a través de este programa puedas llegar hasta lo profundo de nuestro corazón y podamos entender la voluntad de Dios de nosotros como padres, como formadores y como educadores. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en pro de mi filial afecto os consagro en esta mañana mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón y una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Bueno, un saludo muy fraternal desde los corazones de Jesús, José y María, a todos los que nos escuchan, a Wilder, a todos los padres que están en esta mañana otra vez sintonizándose, otra vez queriendo formarse para educar a sus hijos, para tener hijos felices, ¿cierto? Niños felices, jóvenes felices, adultos felices. Entonces les damos la bienvenida, queremos saludar a todos los padres que nos ven en las diferentes ciudades de Colombia, en Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, todos los que se sintonizan en esta mañana, también los padres que nos ven desde los diferentes países, México, Estados Unidos, hemos escuchado sus mensajes, también hemos leído sus mensajes, también queremos darles, pues, que sigan escribiéndonos, que sigan aportando, nosotros estamos muy receptivos a todo lo que ustedes nos digan, también estamos muy pendientes de sus casos y estamos también dispuestos a contestarles todo. Les recordamos el correo que está aquí en la parte de abajo para que nos sigan escribiendo, para que no se cansen, no les den temor, miedo, contáctense con nosotros. Nosotros estamos aquí para ayudarles desde nuestra limitación.
porque también somos padres, pero también nos equivocamos, ¿cierto? No somos perfectos, siempre estamos aprendiendo más para poder lograr ser pues unos mejores padres, ¿cierto? Como el Señor nos dice, ser perfectos como nuestro Padre del cielo es perfecto, así nosotros queremos ser perfectos como nuestro Padre, pero estamos en esa lucha, ¿cierto? Y les damos también esa esperanza de que nunca es tarde. Nosotros como padres tenemos que seguirnos formando para lograr eso, ¿cierto? Para que nuestros hijos sean felices. Gracias, Ivonne, y bueno, agradecerte por acompañarnos en esta mañana. Y nosotros en este papel formador educador, nosotros no somos padres ejemplo ni nos ponemos de ejemplo para los demás padres, porque todos los temas que tratamos en este programa que el Señor nos ha regalado, somos nosotros los primeros que estamos llamados a practicarlo, porque todos somos conscientes que en este papel educador tenemos muchas dificultades, muchas veces se nos presentan adversidades, pero que por encima de eso tenemos que sobreponernos. Por eso lo importante de estarnos formando y eso nos anima todos los días a poder perseverar, a saber que podemos hacer tantas cosas maravillosas con nuestros hijos. Por eso, en nuestro programa anterior terminamos de hablar de lo importante de hacer hijos sinceros, de poder poner en ellos esta virtud tan maravillosa que les va a servir a ellos para toda la vida. Entonces, ahora venimos con un tema muy importante que yo creo que es la clave de la educación, que es la clave de la educación. Si nosotros como padres, desde que nuestros hijos están pequeños, tenemos pues nuestros niños en ese papel de los 0 a los 12 años, es muy importante nosotros comenzar a prevenir. Por eso vamos a tocar un tema tan importante como es la educación en preventivo. ¿Y cuál es el lema de la educación en preventivo? Es mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenir Ujú. que curar. Y este tema es muy importante porque si yo como padre estoy a la vanguardia de la educación, estoy pendiente de las nuevas metodologías, de cómo puedo hacer yo, cómo puedo hacer yo para poder educar a mis hijos a futuro, pensando en el mañana. Antes era muy sencillo educar en presente, que íbamos corrigiendo cuando se presentaba quizás alguna dificultad con nuestros hijos, donde nosotros quizás pasaba una situación y en ese momento estábamos dispuestos a corregirle y a formarle. Pero ahora, como tenemos tantas influencias externas, donde hoy tenemos los medios de comunicación, donde hoy quizás tenemos tantos ataques a la familia, ya no es suficiente educar en el presente. Ahora tenemos que aprender a llegar antes, porque ya no tenemos el mismo tiempo con nuestros hijos, porque ya la gran mayoría de los padres trabajan. Quizás ahora por el tiempo de la pandemia muchos han estado pendiente de sus hijos y hay muchos padres que están preocupados porque estando con sus hijos en la casa se han dado de cuenta de tantos ataques que hay, especial ahora que estamos con las clases virtuales, quizás como los jóvenes han empezado a tener cierta adicción a los computadores, a los juegos, entonces ya se nos hace necesario a nosotros como padres prevenir. Y en esa prevención es muy importante nosotros tener en cuenta las nuevas metodologías de la educación, conocer los periodos sensitivos de nuestros hijos para poder comenzar a trabajar en ellos. ¿Sí ves? La educación en positivo. Y entonces muchos padres dirán, no, pero es que el tema de la educación en positivo a mí me preocupa porque cómo así que yo no puedo utilizar la correa, cómo así que no puedo utilizar las palabras fuertes. No, no tiene por qué preocuparte porque hoy tenemos otras herramientas de tal manera que nosotros nos pisamos más en las cosas fuertes de nuestros hijos, pero es una educación con exigencia, es una educación en virtudes, es una educación que le enseñamos a nuestros hijos verdaderamente ya hacer las cosas no porque nosotros se las digamos, sino por su propio querer. Por eso es muy importante que estemos muy atentos a este tema de la educación en preventivo. Yo como papá llego antes, aprovecho todas las herramientas que tengo para poder prevenir aquellas dificultades que se me pueden presentar al futuro. Por eso, Ivonne, ¿qué tal si de pronto, qué nos puedes decir de la educación en preventivo con relación al tema de la memoria? ¿Qué nos puedes contar? Pues muchísimo, Wilder, porque realmente la memoria es pues un proceso psicológico superior que está vinculado con la razón, con el pensamiento, y la memoria es la que nos ayuda
si la trabajamos en su periodo, en su etapa específica, pues nos ayuda a la educación, en un futuro, ¿cierto? Para que nuestros hijos pues también retengan esa información y que en un futuro ellos puedan recuperar esa información. El periodo sensitivo de la memoria, Wilder, y bueno, todos los padres que nos están escuchando, está entre el año y los 4 años. Pero lo que les decimos no quiere decir, ay, es que mi hijo ya tiene 9 años, 10 años, entonces ya se le pasó el periodo sensitivo. No, la memoria, el cerebro siempre lo podemos trabajar porque siempre hay conexiones neuronales. Lo que pasa es que en el periodo sensitivo, pues se dan esas conexiones muchísimo más óptimas, ¿cierto? Porque el cerebro está más maleable, el cerebro está más dispuesto, ¿cierto? Es como una plastilina donde tú puedes ir formando esas conexiones neuronales, pero la memoria siempre la tenemos que trabajar, ¿no? Siempre para que en la adultez no suframos de esas pérdidas de memoria, para que en nuestra adultez mayor también uno escucha mucho al adulto mayor, no, yo ya me volví viejo porque pues es que ya se me está perdiendo la memoria. Tal vez falta más ejercitarla y todo el tiempo potencializar la memoria para que en un futuro no tengamos este tipo de problemas. Pero, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues en preventivo, ¿cierto? Que desde ya empecemos a trabajar eso con nuestros hijos para que ellos en la adultez no sufran estos inconvenientes. ¿Qué pasa? ¿Qué es la memoria? La memoria es una competencia donde se realiza por medio de unas conexiones neuronales repetitivamente y estas crean unas redes, ¿cierto? En nuestro cerebro, unas redes neuronales que facilitan el aprendizaje. Eh, Primero, el cerebro obtiene la información, después la retiene y la almacena y después la recupera, ¿sí? Recupera esa información. Ese es el proceso de la memoria. La memoria tenemos que ejercitarla por medio de técnicas, ¿sí? Hay una palabra que se llama la mnemotecnia y que quiere decir técnicas para memorizar, ¿sí? Y nosotros podemos trabajarlo con nuestros hijos desde el año hasta, mejor dicho, siempre, siempre trabajarlo, ¿cierto? Y esas mnemotecnias son muchas, muchas, pero hoy voy a hablar de dos que son las más importantes y las que podemos trabajar con nuestros hijos. La mnemotecnia visual y la mnemotecnia auditiva. Visual, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que, por medio de imágenes, de videos, ¿cierto? Podemos trabajar con nuestros hijos virtudes, ¿sí? ¿Por qué virtudes? Entonces, digamos, la obediencia, el respeto. Entonces, mostrarle imágenes a nuestros chiquitos o a nuestros niños ya más grandecitos, mostrarles imágenes donde esté el respeto, ¿cierto? La obediencia, y ellos van a empezar a hacer una mnemotecnia, una memorización, ¿cierto? Esas redes neuronales, como les decía, obtiene la información y la retiene en el cerebro. ¿Qué pasa con eso? Pues que los niños empiezan a darse cuenta, uy, qué bien ser obediente, ¿cierto? Qué bien ser respetuoso, qué bien ser responsable. Uno les puede decir, mira este niño cómo es de responsable, mira cómo está organizando su alcoba, ¿cierto? Cómo está trabajando el orden, por medio de videos muy educativos. Gracias a Dios que, pues como tú nos hablabas desde un principio, Wilder, la parte de la tecnología ha dañado mucho la parte de nuestros hijos, ¿no? La educación de nuestros hijos, pero también es una muy buena herramienta que nosotros tenemos que usarla muy bien, ¿cierto? Como siempre nos han dicho, si yo la uso para el mal, pues obviamente pues me va a dañar a mí, ¿cierto? Pero si la uso para evangelizar y para ayudar a nuestros hijos, pues debe ser una muy buena herramienta. Entonces, gracias a la tecnología, pues ahora tenemos también videos, ¿sí? Educativos, obviamente estar muy pendiente de eso porque también entra mucha información negativa a nuestros hijos, que bueno, más adelante les hablaremos de las ideas negativas que no podemos dejar que entren a nuestros hijos, pero respecto a la memoria, los videos nos pueden ayudar por medio
bueno, de los muñequitos, ¿cierto? Como la obediencia es importante, como el respeto, ¿cierto? Y también los idiomas, o si le estamos enseñando a memorizar a nuestros hijos las tablas de multiplicar, ¿cierto? También las vocales, los números, ¿cierto? Dependiendo de la etapa que estemos trabajando con nuestros hijos. Y esos videos que nos ayudan pues a que el niño aprenda más en esa mnemotecnia visual, él obtenga más información y pueda retener de una forma divertida la información y después recuperarla, como yo les estaba diciendo en ese proceso de la memoria. La visual, ¿sí? La visual. También está la auditiva. La auditiva, entonces por medio de palabras. ¿Y cómo hacemos? Por medio de canciones, ¿cierto? Canciones que a los niños quieran, por ejemplo, los pollitos dicen, pero hay muchas canciones que hasta nosotros como padres tenemos que ser muy ingeniosos, ¿cierto? Para cantarles. Recuerdo una madre que nos contaba en estas escuelas de familia que decía, bueno, ¿cómo les voy a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a aprenderse las tablas? ¿Sí? A veces pues hay muchas herramientas, pero yo también como madre también sé cómo es mi hijo, cuáles son las características, sus gustos, ¿cierto? ¿Cómo puedo entrar a mi hijo para que aprenda esas tablas de multiplicar? Y entonces me contaba esta madre que ella cantaba, inventó una canción, ¿cierto? Inventó una canción y todos los días repetía esa canción. Repetía, repetía, era el mismo tono, bueno, los que saben de música pues sabrán más que yo, pero siempre era como la misma melodía para todas las tablas. Entonces fue muchísimo más fácil que el niño aprendiera las tablas. Muchas canciones, por ejemplo, que la obediencia, entonces ¿cómo yo puedo cantarle a nuestros hijos la obediencia o cómo puedo cantarle a nuestros hijos el orden, ¿cierto? Mientras que, digamos, vamos a hacer una brigada de aseo, ¿cierto? Entonces, vamos a cantar esta canción, vamos a cantarla, ta, 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 repitiéndola y los niños obviamente van a tener eh, mejor obediencia, ¿cierto? Porque va a ser divertido, ellos van a obedecer más rápidamente, ¿cierto? Y pues lo van a hacer de una forma divertida, el ordenar, ¿cierto? El ordenar. Y cuando sabemos que hacen un poco de desorden, entonces pues que es normal que ellos saquen sus juguetes, ¿cierto? Entonces uno les dice, bueno, vamos a ordenar. Y eso lo podemos hacer también con nuestros chicos más grandes, ¿cierto? Hasta con nuestros jóvenes, ¿sí? Aunque a veces nuestros jóvenes digan, ay, no, qué ridículo esto, ¿cierto? Pero ellos a veces se lo ven divertido, ¿cierto? Entonces, que ellos también vean que el ambiente de nuestro hogar es armonioso, pero por medio de las canciones podemos trabajar mucho la memoria. Para concluir este tema de la memoria, es importante que nosotros juguemos con nuestros hijos, ¿cierto? También me faltó la parte de los cuentos, que también el cuento es visual, pero también es cantado, ¿cierto? O contado por las palabras. Podemos contarle canciones, contarles cuentos por medio de canciones, ¿sí? También ellos que sean con muchas imágenes para que nuestros niños empiecen a hacer esa mnemotecnia y ellos con los cuentos repetitivos, ¿no? Ellos cuando tienen esa edad de los 3 años, ¿cierto? 4 años, ellos quieren que uno les cuente el mismo cuento, ¿cierto? O que les cante la misma canción. Y a veces como padres nosotros no, pero le hemos cantado muchas veces, no, qué aburrido, ya le hemos contado muchas veces ese cuento, pero es que es importante en esa etapa que ellos, o sea, con esa repetición de ese cuento le estamos ejercitando la memoria a nuestros hijos, estamos creando esas redes neuronales que van a facilitar en un futuro que nuestros hijos aprendan más rápidamente y la memoria pues la van a tener ejercitada continuamente. Entonces, lo que les estaba diciendo del juego, el juego repetitivo, ¿cierto? Entonces ellos a veces, mami, tú siempre vas a hacer esta muñequita, ¿sí? Entonces uno jugar con ellos, ¿cierto? Es en una forma de jugar continuamente, repetitivamente,
puede ser el mismo juego, ¿cierto? Pero ahí nosotros como tenemos una mente educadora, nosotros ahí tenemos miles de posibilidades por medio del juego, enseñarles la obediencia, el respeto, las virtudes, ¿sí? Y bueno, por medio también del juego, de las canciones, de los cuentos, de las imágenes, también podemos ejercitar la música, el oído para la música, los idiomas, bueno, tantas cosas que podemos memorizar. Gracias, Ivonne. Y vea que cuando estabas contando esto me acordaba mucho de una familia que le quería enseñar al niño el orden y entonces usaban siempre una cancioncita que era, le ponían entonación, sacamos, guardamos, sacamos, guardamos. Y de esa manera el niño se divertía para poder, cuando sacaba juguetes, después ir a guardarlos. Entonces, cuando la mamá veía que de pronto el niño no había de pronto recogido, entonces venga, cantemos, y entonces comenzaban así, sacamos, guardamos, y veía que como el niño, de una manera pues divertida, él disfrutaba pues el guardar su juguete. Y en este tema de la educación en preventivo, qué importante, la primera virtud que tenemos que enseñar a nuestros hijos es la virtud del orden, porque no hay virtud sin orden. Todas las virtudes se asientan a través del el orden. Entonces, qué importante es que nosotros como padres comencemos a organizarnos en este tema tan importante, educar en esta virtud. Entonces, cuando los niños están muy pequeños, pues qué importante es el horario de la acostada, qué importante es el horario de la levantada, lo importante de las comidas a tiempo, que nuestros hijos que se den cuenta que todo tiene un orden, pero no ver el orden como un fin, no, el orden como un medio, porque muchas veces nosotros como padres en el deseo de educar a nuestros hijos en el orden, pues ponemos ya el orden como un fin y de pronto nos volvemos ya demasiado estrictos, donde no nos importa educarlos, sino que ya vemos como les decía, el orden como un fin, entonces la casa tiene que estar perfecta, entonces todo tiene que estar en su lugar, todo psicorrígido, no, el orden tiene que ser un medio que nos ayuda a poder distribuir bien nuestro tiempo, a que nos alcancen las cosas. Muchas veces podemos ver que hay personas que dicen, no, yo tengo muchas ocupaciones, yo tengo mucho que hacer, a mí no me alcanza el tiempo. Y lo que nos damos de cuenta es que mucho tiempo es el que se pierde. Entonces, de lo importante es que si yo sé organizar todo lo que tengo que hacer y ponerlo en su lugar, en el tiempo que lo tengo que hacer, pues me va a alcanzar el tiempo para hacer muchísimas cosas y que enseñarle a nuestros hijos que lo que hace el orden es que la casa esté en armonía, que todo esté más tranquilo, que si el niño el tiempo que tiene para estudiar lo dedica para estudiar y para hacer sus tareas, vamos a tener el tiempo necesario para poder que jugar, divertirnos, quizás de pronto vernos una película. Entonces, esa virtud del orden tenemos que asentarla desde que nuestros niños están muy pequeños, de lo 1 a los 4 años, que es donde está el periodo sensitivo. Pero bueno, muchos quizás papás ya se les dirán, no, mi hijo ya se le pasó ese periodo. Bueno, vamos a irlo organizando paulatinamente, de tal manera que nuestros hijos comprendan que el orden es necesario, que todos obedecemos a un orden natural, que todo el Señor lo organizó todo perfectamente en el espacio, que todo tiene un lugar, que está ahí no porque el Señor quiso ponerlo, o sea, que está ahí porque cumple unas leyes naturales y que si no estuviera en ese lugar, pues no funcionaría todo tan perfectamente. Ivonne, ¿qué nos quieres decir? Sí, pues lo que tú hablabas muy importante, las rutinas, ¿no? Los niños ahí aprenden a memorizar también de que tenemos unos tiempos específicos y eso le va a ayudar muchísimo en la adultez a que sean personas organizadas. También el tema que tú decías del orden, sabemos que muchas familias cuentan con ayuda, ¿cierto? Una persona, una señora que les ayuda en el oficio y a veces nuestros hijos se acostumbran a eso, ¿cierto? Y es importante que aunque tengamos una señora que nos ayude, ellos también traten también por ser caritativos, ¿no? Con la persona que nos viene a ayudar, que no es que, ay, como nos ayudan, entonces desordenemos todo y bueno, como hay una señora, no. Entonces,
también enseñarles a nuestros hijos de que tienen que tener un orden, aunque haya una señora que nos ayude también por caridad a ella, ¿no? ¿Cierto? Para que ellos también aprendan el tema del orden y de la responsabilidad. Bueno, este tema es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Gracias, Ivonne. Entonces, por eso tenemos que crear esas rutinas en nuestros niños para que ellos tengan esas conexiones neuronales. Hay que hacer ¿cómo es que se le dice a ese nombre? Cadena de sucesos. Tenemos que hacer cadena de sucesos para que nuestros niños aprendan verdaderamente a coger esos hábitos que le van a ayudar para ellos. Muchos niños, ¿por qué no rinden en el colegio? Porque se acuestan a la hora que quieren, se levantan ya tarde. Hay papás que dicen, no, mire, tengo un muchacho de 16 años, 17 años, y resulta que se levanta y ni se baña para las clases virtuales y yo ya no sé ni siquiera qué hacer. Vemos las consecuencias de no haber creado unos buenos hábitos en nuestros hijos. Aquellos que de pronto nos acostumbramos a dormirnos a la hora que fuera, veíamos como quizás el día no nos rendía, estábamos indispuestos. Pero cuando nuestros niños se organizan, cuando nosotros les animamos de lo importante del orden, son niños más felices, van a estar más dispuestos a recibir las clases. Y bueno, y con respecto a todo este tema de la educación en preventivo, es muy importante nosotros educar, no de una manera, por ejemplo, a lo que salga, no en esa idea de que educo como, eh, se me fue la palabra, perdón, educo como, por ejemplo, a lo que salga, en el sentido que aciertos e inciertos, no. Nosotros como padres tenemos que saber que tenemos que educar con un fin y con una meta, que es que nuestros hijos sean libres y responsables, que sabemos que si hoy le estamos enseñando el orden es porque esto le va a servir para el mañana, no estamos actuando, no, yo le estoy enseñando esto, pero de pronto le va a servir, no, sabemos que todo lo que le dejemos marcado ahora para ellos va a ser muy importante. Por eso tenemos que aprender a educar mejor y a no improvisar, que no debemos improvisar en la educación de nuestros hijos, porque ellos son, el Señor nos ha confiado unas eternidades y tenemos que llevarlos al cielo, que tenemos que aprender a conocer muy claro los periodos sensitivos y que tenemos que aprovecharlos al máximo, que tenemos que potenciarlos, que si nosotros sabemos que el niño está en el periodo sensitivo del equilibrio, pues yo le motivo verdaderamente a enseñarle a montar bicicleta, pero de manera muy especial aprovechar los periodos sensitivos de las virtudes, porque ese es el papel que nos toca a nosotros como padres, educarlo. ¿Y qué es educar? Enseñar a nuestro hijo a crecer en la virtud, que nuestros hijos sean respetuosos, que nuestros hijos sean sinceros, que nuestros hijos sean ¿qué? Ordenados. ¿Y qué hacemos nosotros también? Aprovechar también los instintos guías, aprovechar que nuestros niños cuando están pequeños aprenden por imitación. Por eso tú tienes un niño de 1 año, de 2 años, tú mismo lo puedes experimentar. Arrodíllate y él se va a arrodillar a tu lado. Levanta las manos y él va a levantar las manos a tu lado. Entonces, ese periodo, ese instinto guía de la imitación, pues tenemos que aprovecharlo para que ellos nos vean que oramos, para que ellos nos vean cómo tratamos con respeto entre los esposos, cómo nos tratamos con respeto. Por eso, si en ese momento, por ejemplo, hay muchos niños que viven, están en ese periodo de la rebeldía, que es como la primera adolescencia, donde todo quieren gritar para pedir las cosas, donde quieren llorar, donde todo es mío. Si nosotros como padres nos agachamos, le damos un abracito, le damos un besito y le decimos que los queremos, le vamos ayudando a que nuestro niño vaya pasando de ese trance, que él se dé cuenta que no todo se le puede dar y simplemente basta dialogando con él. Una vez una familia había un niño de 2 años y el niño quería comerse un M&M. Y un niño de 2 años, M&M. Entonces el papá le daba un M&M y el niño disfrutaba y papá deme otro M&M y el papá le daba otro M&M. Entonces el papá fue consciente que ya le había dado muchos M&M al niño. Entonces guardó la bolsita por allá en lo alto. Entonces el niño como que se distrajo y se fue. Cuando volvió y abriendo la puerta donde el papá había guardado los M&M, que él quería comer M&M. Y el papá nos contaba que se agachó y le dijo, mira mi amor, yo ya te di muchos M&M y no te puedo dar más porque te pueden hacer daño.
El niño cogió y salió y se fue y nunca más volvió a preguntar por los M&M. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que hay edades donde el niño tiene 2 años, se le puede hablar y hablar claro porque ellos entienden muy bien. Entienden muy bien. Algo muy importante también en esta educación en preventivo es que nuestros hijos en la casa sean conscientes que tenemos que hablarnos con respeto, que no se utilizan malas palabras. Los papás dicen siempre, ay, este niño de dónde dijo esta grosería si en la casa no escucha. En algún lado tuvo que haberla escuchado. Por eso qué importante es que nosotros aprendamos a prever desde la casa el trato con los demás. Así como el niño va a tratar a mamá o trata a papá, así va a tratar a sus profesores, así va a tratar el día de mañana cuando ya esté quizás en el proceso de conseguir novia para casarse. Por eso, qué importante es que en la casa todos aprendemos a hablarnos con respeto. Y en esta educación en preventivo hay dos formas muy claras. La primera es prevenir antes de que pase una situación. De yo como padre, por ejemplo, tengo mi niño de, por ejemplo, de los 10 años, 9 años, pues ya comienza, tenemos que hablarle más claramente del tema de la sexualidad, de cómo nacimos para amar. Entonces yo tengo que llegar antes de que en el colegio lleguen, antes de que en el colegio o los amiguitos comiencen a hablar de unos temas, yo tengo que prever. Entonces, y la otra forma, ¿cuál es? Que yo ante una caída de mi hijo, ante un error que él está cometiendo, yo puedo prever una situación a futuro. Por ejemplo, cuando estamos jugando, como Ivonne hablaba, si estamos jugando a escondidas y vemos que a mi niño le gusta mirar, que no respeta, que tiene que contar hasta cierto número, entonces que él no cuenta, sino que está abriendo las manitos para ver dónde se escondieron, pues yo ahí digo, aquí ya tengo que ir corrigiéndole y tengo que irle mostrando a través del juego que las reglas se tienen que aprender a respetar, que hay unas normas. Entonces, todas las situaciones, antes de que lleguen, ya nos han mostrado antes que pueden llegar. Entonces, por eso yo como padre también tengo que prever qué es lo que está pasando con mi hijo para que ese problema no se agudice, para que ese problema como que no se agrave. Entonces, por eso qué importante es esta educación en preventivo, porque yo como padre tengo que estar atento en todo momento, tengo que prever que mi hijo va llegando ya a un cierto periodo, yo tengo que adelantarme a hablarle de este tema, o que de pronto mi hijo en el colegio yo lo veo que está muy perezosito a la hora de hacer las clases, bueno, yo tengo que mostrarle que para él estudiar es como para el papá trabajar, entonces que hay que trabajar con amor, que hay que trabajar con entusiasmo, y por eso es muy importante la actitud del papá, es muy importante la actitud del papá, la motivación que tenga el papá. Sabemos que la comunicación, el 80% es el no verbal, que es la manera, mis gestos, que es que cómo me expreso lo que yo quiero contarle. No es ni siquiera lo que yo le digo a mi hijo, sino cómo se lo digo, qué actitud le pongo. Entonces, en este proceso tenemos que estar siempre que alegres, que nuestros niños estén en un ambiente de alegría, que lo que nosotros queramos enseñarles se lo enseñemos con muchísimo amor. Por eso, Ivonne, ¿qué temas claves debemos enseñar a nuestros hijos en la educación en preventivo? Importante que, pues primero nosotros les hagamos entender a nuestros hijos, no regañándolos, no gritándolos, no pegándoles, que la tecnología puede ser buena, como yo les estaba diciendo ahorita, buena, pero también mala, ¿cierto? Que si nosotros, la televisión, ¿cierto? El internet, bueno, tantas cosas que nuestros hijos pues tienen mucha abundancia de información, pueden generar en ellos adicción, ¿cierto? Que ellos quieran pues ver más programas que no deben de ser, llevarlos a temas sexuales que no son aptos para ellos, ¿cierto? Y que dañan pues también su cerebro, su pensamiento. La información que nosotros, que ellos llegan por medio de estos, pueden ser muy malos y nefastos para nuestros hijos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es informarles eso a nuestros hijos. Siempre hay una cosa que yo le digo a los padres, hablarles con sinceridad a nuestros hijos, que ellos entiendan, o sea, por medio de la razón, hacerlos que ellos piensen y que razonen. Entonces decirles, mira, hijo mío, o chiquito, o como tú le digas a tu hijo, bueno, tú estás viendo ese programa y sale esto, sale contenido, una muchacha de pronto en bikini.
¿cierto? Pero ¿qué pasa? Tú empiezas a dañar tu cabeza, empiezas a dañar todas esas ideas que tienes de la mujer, ¿cierto? De lo que es valorar a la mujer. Eso es un ejemplo, pero siempre hacerlos a que ellos no dañen su cabeza, perdón, que no dañen ese pensamiento que ellos tienen, porque vemos adultos que sufren por eso, por haber visto tanta pornografía, ¿cierto? Que ellos dicen, oh, por Dios, si yo no hubiera visto tanta pornografía, si no me hubiera, la pornografía lleva a la masturbación y eso pues daña mucho en las relaciones con su pareja, con su esposa, hasta las mujeres desafortunadamente también ahora viven este flagelo, ¿no? Y cómo eso también daña mucho a la familia. Entonces, desde ya decirles, yo creo que desde los 10 años que ya empieza la preadolescencia, realmente ahorita no es como antes que nuestros abuelos empezaban la preadolescencia a los 14, ¿cierto? Ya cada vez es más a temprana edad, empieza la preadolescencia, 9, 10 años. Por eso tenemos que desde a los 10 años ya empezarles a hablar de estos temas, no explícitamente, ¿cierto? Porque los padres piensan que hablar de sexualidad es hablarles explícitamente de lo que es y no, hablarles en el momento que es, ¿cierto? En la etapa de que ellos están. Y no hablarles explícitamente, sino hablarles desde los valores, desde las virtudes y decirles cómo el ser humano no es una cosa, ¿cierto? No se cosifica, no es una cosa que se usa y se bota. El ser humano tiene dignidad y el ser humano se ama por lo que tiene adentro, ¿sí? Y no es una cosa. Y desafortunadamente, lo que está más bombardeado en las redes sociales es el tema de la pornografía. Y por eso nosotros tenemos que hablarles de eso, ¿sí? Nosotros, ellos van a estar ahí, ¿cierto? Y uno nunca sabe, aunque ya bueno, hay ingenieros de sistemas que nos dicen cómo bloquear esas páginas, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos, pueden estar donde los abuelitos, pueden estar donde, ¿cierto? Y no sabemos el contenido que ellos tengan en el computador o ellos no tengan bloqueadas esas páginas. Nosotros tenemos que crearles criterios, ¿no? De ellos saber si esa página entra de una, evitarla, ¿cierto? Entonces, una de las cosas aquí en este tema es también que uno no conversa con el mal, ¿sí? No hace conversaciones con el mal, porque uno puede caer. Entonces, a partir de eso, enseñarles, hijo, tú debes de tener criterio, ¿cierto? Aunque nosotros le bloqueemos todo, pero no sabemos qué pueda pasar en un curso que nosotros les demos, de pronto les paguemos, de baile, bueno, no sé, continuamente no vamos a estar con ellos. Entonces, crearles criterio, hijo, tú tienes que evitar esas cosas, no conversar con el mal. Esa es una de las cosas primeras que debemos de trabajar en la educación en preventivo. También es muy importante saber y decirles a nuestros hijos que el juego es divertido, ¿sí? Ya pasando a otro tema, el juego, jugar en familia es divertido, ¿sí? Y como ya lo hemos venido diciendo, pues es una forma de educar, ¿no? De saber nuestros hijos cómo están actuando por medio del juego, si están tal vez cayendo en la trampa, si están, hasta podemos enseñarles, ¿cierto? Por medio del juego a nuestros niños pequeños, bueno, yo voy a jugar a que soy la profesora, ¿cierto? Hasta jugar con una muñequita, decirles, bueno, entonces yo soy la profesora, te voy a enseñar las vocales, te voy a enseñar los números y de una forma divertida lo hacemos, pero con nuestros jóvenes también están los juegos de mesa, ¿sí? Para que ellos también entender en los juegos de mesa podemos mirar a nuestros hijos, entenderlos más, qué piensan, cómo actúan ante cualquier situación. Es muy bueno los juegos de mesa porque aprendemos a conocer a nuestros jóvenes. Entonces, saber que el juego es algo muy divertido para nuestra familia y que da unión. Otro tema, las drogas. Desde ya hablarles, desde pequeñitos, ¿sí? Cuando ya ellos ya empiezan a tener como un sentido del pecado, ¿sí? Que más o menos
empieza a los 8 años. Por eso, pues es importante que ellos hagan la primera comunión más o menos a esa edad, ¿cierto? Porque ellos ya tienen un sentido del pecado y pues ahí es cuando uno les puede empezar a decir, mira, mira, hay unas drogas, ¿cierto? Adicciones, ¿no? Pues ya hablamos de la adicción al internet y al celular, bueno, a la televisión, pero también hay otro tipo de drogas, ¿no? Y hablarles que existen, ¿cierto? Y las consecuencias que hay de la droga, ¿no? Si tú no has hablado, y bueno, dirán muchos, bueno, yo no hablé nunca de eso con mi hijo, y ya pues él tiene 16, 14, 15 años, nunca es tarde en que nosotros nos sentemos a conocer a nuestros hijos, lo que les decía por medio del juego, y ahí en el juego empezar con temas, bueno, ¿tú qué piensas de esto, cierto? Hay un juego que una familia hizo, ¿sí? Que me parece muy divertida y es que ellos hacían preguntas, ¿sí? Y se hacían preguntas a cada uno. Entonces, ¿cuál es tu color favorito? Entonces decían el color favorito, ¿cierto? Entonces, ahí podemos hablar de esos temas. Bueno, ¿tú qué piensas de las drogas? Y entonces el joven puede decir eso, ¿cierto? Entonces, nos ayuda a conocernos entre nosotros y podemos educar a nuestros hijos. Entonces, que las drogas son perjudiciales para nuestra vida, ¿cierto? Que después es un flagelo, una esclavitud, ¿no? Hablarles desde eso, ¿cierto? Que nosotros somos libres y responsables, que el Señor nos dio una libertad, un libre albedrío, pero una libertad en ser mejores cada día, ¿cierto? El Señor es un caballero, Dios es un caballero que no interrumpe en nuestra libertad, Él nos deja, ¿cierto? Él nos deja que nosotros nos desarrollemos como persona, que nosotros seamos libres, pero en esa libertad todo tiene una consecuencia, consecuencia negativa o positiva, y como esas cosas, esas esclavitudes, esos flagelos, en un momento pues puede que no se vean las consecuencias, ¿cierto? O que no sea tan grave, pero ya en una etapa de adultez, ¿cierto? De adultez tardía, por ejemplo, alrededor de los 50, 60 años, es una frustración, ¿cierto? Del tiempo que se perdió en esa esclavitud. Entonces, también hablarles eso desde la temprana edad. También, bueno, lo que habíamos hablado de la sexualidad, ¿no? Relacionarla con eso, que tenemos dignidad. Entonces, hablarles a nuestros hijos de la sexualidad desde chiquitos, ¿cierto? Desde chiquitos, desde que la niña que tiene 3, 4 años se pone una faldita y entonces está jugando y ella no se da cuenta y se le levanta la falda, y uno le dice, no, mira, el pudor, ¿no? El pudor, mira, siéntate así, mira qué pena, ¿cierto? Eso no se hace, porque qué pena, ¿cierto? Que te vean. Ahí tú ya le estás enseñando el valor de la pureza, de que nosotros somos seres con dignidad, sí, que no, lo vuelvo a repetir, no somos una cosa. Entonces, hablarles también de la sexualidad y obviamente con nuestros jóvenes también sentarnos a hablar con ellos de qué ellos están sintiendo. Por último, hablarles del estudio, ¿no? Del esfuerzo y del sufrimiento, que todo lo que nosotros hagamos necesita de mucho esfuerzo y cómo lograrlo también en la parte de estudio, ¿no? Que tú ahorita estás estudiando, tú a veces no, de pronto no le ves importancia, ¿cierto? Llegan muchos padres que nos dicen, no, es que mi hijo no quiere estudiar y ahorita con el tema virtual nos hablan mucho, no, es que los vemos en redes sociales o jugando, ¿cierto? Pero no regañándolos, sino diciéndoles, mira, hijo, tú ahorita no lo vas a ver, ¿cierto? Pero lo importante es estudiar en un futuro, ¿sí? Yo hablaba con un joven y le contaba que a veces uno no le ve coherencia a las matemáticas, ¿cierto? Porque él me decía, no me gustan las matemáticas. Y yo le decía, mira, las matemáticas uno tiene que amarlas, ¿sí? Aprender a amarlas, porque uno dice, ay, aunque yo estudie lo que sea, no voy a ver matemáticas.
o yo quiero estudiar esto para no ver matemáticas. Y uno dice, lo contrario, en todas las carreras vas a ver matemáticas. Y le contaba que en la psicología nos tocó aprender también matemáticas. Entonces, las cosas que no pudimos aprender, por ejemplo, en cuarto, en quinto, nos va a tocar ya con voluntad en la universidad, ¿cierto? Porque ya se pasaron esos periodos sensitivos, ¿sí? Y recuerdo una chica que en la universidad que no se sabía las tablas de multiplicar, imagínense, ¿por qué? Porque no trabajó ese tema de la memorización en la etapa que debería de ser y que le tocó pues ponerse a aprender las tablas de multiplicar porque no podía ser, por ejemplo, ya en la universidad es algo más elaborado, ¿cierto? Probabilidades, estadística. Entonces ella decía, por Dios, si ven, yo por no aprenderme las tablas de multiplicar, me tocó ya en un futuro aprendérmelas. Entonces, enseñarle a nuestros hijos que si tú no lo aprendes hoy, mañana va a ser más difícil, ¿cierto? Y que todo necesita esfuerzo, es amar el colegio, amar lo que aprendes, ¿cierto? Que aprender es algo chévere, ¿sí? Que en vez de estar, y además que también hablarles que el cerebro tenemos que trabajarlo, ¿cierto? Entonces, si tú no lo trabajas en esta etapa que está propicia para aprender, ¿cierto? Entonces en el futuro va a ser más difícil. Entonces, hablarles del esfuerzo y de la dedicación en la parte del aprendizaje y del colegio. Bueno, Ivonne, gracias pues por ese tema tan importante y cómo tenemos que prever, ya el tiempo se nos fue muy largo, va a tocar ya dejar un poquito para el próximo programa lo que teníamos organizadito para hoy. Entonces, ¿qué es la clave con lo que quisiéramos terminar quizás el programa de hoy? Adelantémonos a la situación que podamos ver que nuestros hijos pasan. ¿Sí ves? Adelantémonos y para el tema de educar en la sexualidad les recomiendo un libro muy importante que sirve, Papá, háblame de amor. Desde que tu hijo tenga 10 años ya puedes comenzar. Es un libro muy importante que te va a dar muchas pautas a la hora de educar en este tema que es tan importante. Preveemos antes de que nos llegue esa situación, que le enseñemos a nuestros hijos que nacimos fue para amar, no para ser utilizados, sino para amar. Y en esto es muy importante tener en cuenta que para nuestros hijos tenemos que aprovechar las edades para algunas virtudes. De los 0 a los 2 años, yo le enseño a mi hijo el tema del orden, como ya le hablábamos, y la estimulación sensorial, donde qué importante es trabajar en ellos todo el tema de los sentidos. Entre los 2 a los 6 años, qué lindo es trabajar en ellos la obediencia, la generosidad, la piedad, el amor a Dios, porque en esas edades van a estar más predispuestos. Ya de los 6 a los 10 años, yo puedo desde ya trabajar en el tema del estudio. Como decía Ivonne, le enseño a amar al estudio, le estimulo para que estudie con amor. Ya a esa edad le puedo hablar del tema de las drogas, ya le puedo ir hablando de esos temas tan importantes del alcohol. Vemos un señor borracho en la calle, lo aprovechamos, mi amor, mira, ¿qué te parece esa situación? ¿Te parece bien? Entonces, qué importante es trabajar en esas edades. Le podemos también enseñar un poquito ya lo que es el tema del tiempo libre, que ellos aprendan a aprovechar todo lo que hacen, que no hay que perder tiempo, que el trabajo, enseñarles porque están en ese periodo sensitivo de la laboriosidad, donde ellos tenemos que enseñarles a trabajar desde ya, a cogerle amor al trabajo. Ya esta etapa de los 11 a los 13 años les podemos hablar un poquito de la amistad, que ellos conozcan qué es un amigo, qué es un compañero, qué es un compinche, que un amigo es el que siempre está contigo en las buenas y en las malas, pero es el que quiere lo mejor para ti. Pero también que un compañero quizás es una persona del colegio que pasó por un momento en tu vida pero no vuelve a aparecer, pero que un compinche es aquel con el que te invita a hacer cosas malas, que ellos lo tengan muy claro. Y ahí les enseñamos un poquito también el tema de la lealtad, de la libertad y la responsabilidad. Que ellos sean conscientes que solo el que es libre es capaz de decidir, que el que está viciado no tiene libertad, porque difícilmente va a escoger el bien, siempre va a escoger el mal. Y ya a partir de los 14 años podemos hablar de temas tan importantes como es el noviazgo, como es la vocación, como es el matrimonio, como es la familia, hablarle de ideologías, de política. Es un tema muy importante. Entonces, trabajemos preventivamente, adelantémonos a esta situación. Ya más adelante vamos a tener, les podemos tocar un poquito otros temas que con Imón vamos a tratar de seguir desarrollando. Entonces, les agradecemos verdaderamente
por habernos acompañado en esta mañana. Agradezco a Ivonne todo el espacio, a ustedes por estar sintonizados con nuestro programa. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder perseverar en este trabajo maravilloso de educar a nuestros hijos. Entonces, vamos a terminar este programa de hoy con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te queremos dar infinitas gracias por este regalo tan maravilloso que nos has regalado en este día de hoy, de ser conscientes que como padres tenemos que sabernos adelantar ante las dificultades que cometen nuestros hijos. Te suplico nos conceda la gracia de poder perseverar y consagramos a ti, Madre Santísima, la pureza de nuestros hijos y lo que hay en sus corazones. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Y después de María, nadie como San José. Bueno, agradecemos por habernos acompañado en esta mañana. Recuerden compartir el link de este programa. Tenemos ya muchos programas anteriores que los pueden compartir con muchos padres de familia. Es una bonita manera también de evangelizar. Y recuerden que puede pasar cualquier periodo sensitivo, pero nunca pasará el periodo sensitivo de la educación, que siempre podemos trabajar con nuestros hijos. Ánimo, no se pierdan nuestro próximo programa.